Copemane, Corporación Peruana de Mantenimiento Eléctrico. Riesgo eléctrico. En mantenimiento de redes de distribución de energía eléctrica. Definiciones. ¿Qué es la electricidad? Es un agente físico presente en todo tipo de materia que bajo ciertas condiciones especiales se manifiesta como una diferencia de potencial entre dos puntos de dicha materia. Tipos de electricidad. Corriente continua. Tensión, intensidad de corriente y resistencia no varían. Corriente alterna. Tensión y corriente varían en forma periódica a lo largo del tiempo. Corriente alterna monofásica. 220 voltios, 50-60 Hz. Corriente alterna trifásica. 380 voltios, 50-60 Hz. Niveles de tensión. Baja tensión, BT, son las tensiones por encima de 50 voltios y hasta 1000 voltios en corriente continua o iguales valores eficaces entre fases en corriente alterna. Media tensión, MT, son las tensiones por encima de 1000 voltios y hasta 33.000 voltios inclusive. Alta tensión, AT, son las tensiones por encima de 33.000 voltios. Tensión de seguridad. En los ambientes secos y húmedos se considerará como tensión de seguridad a hasta 24 voltios respecto a tierra. ¿Qué es riesgo eléctrico? Pues es la probabilidad de sufrir una descarga eléctrica por contacto directo o indirecto a circuitos, equipos o líneas energizadas. ¿Cuáles son los efectos de la electricidad en función de la intensidad de la corriente? Valores de corriente entre 1 a 3 mA no ofrece peligro de mantener el contacto permanentemente. Ninguna sensación o efecto. Valores de corriente de 8 mA aparecen hormigueo desagradable, choque indoloro y un individuo puede soltar el conductor ya que no pierde control de sus músculos. Aparece el efecto de electrización. Valores mayores de 10 mA, el paso de corriente provoca contracción muscular en manos y brazos. Este efecto de choque es doloroso, pero sin pérdida del control muscular. Podrían aparecer quemaduras, efectos de tetanización y entre los 15 a 20 mA este efecto se agrava. Valores entre 25 a 30 mA. La tetanización afecta los músculos del tórax provocando asfixia. Valores mayores de 30 mA con menor o mayor tiempo de contacto aparece la fibrilación cardíaca, la cual es mortal. Son contracciones anárquicas del corazón. Efectos de la electricidad en función de la resistencia del cuerpo. Debemos tomar en cuenta la resistencia de cada cuerpo, esta es diferente de acuerdo a nuestra contextura física. En días calurosos y húmedos la resistencia del cuerpo baja. La resistencia que ofrece al paso de corriente varía según los órganos del cuerpo que atraviesa. La resistencia del cuerpo varía con la tensión aplicada por el contacto, se muestran los siguientes valores. 10.000 ohm para 24 volt. 3.000 ohm para 65 volt. 2.000 ohm para 150 volt. A partir de este valor puede considerarse constante aproximadamente 1.500 ohm para 220 volt. Principales peligros de la electricidad. No es perceptible por los sentidos del humano. No tiene olor, solo es detectada cuando en un cortocircuito se descompone el aire apareciendo el ozono. No es detectado por la vista, no se detecta al gusto ni al oído. Al tacto puede ser mortal si no se está debidamente aislado. El cuerpo humano actúa como circuito entre dos puntos de diferente potencial. No es la tensión la que provoca los efectos fisiológicos, sino la corriente que atraviesa el cuerpo humano. Los efectos que pueden producir los accidentes de origen eléctrico dependen de la intensidad de la corriente, la resistencia eléctrica del cuerpo humano, la tensión de la corriente, la frecuencia y forma del accidente, la tiempo de contacto, la trayectoria de la corriente en el cuerpo. Todo accidente eléctrico tiene origen en un defecto de aislamiento y la persona se transforma en una vía de descarga a tierra. La electrocución como principal peligro. Cualquier lesión debida a la electricidad es potencialmente grave, tanto si se ha producido por alta tensión como por la tensión doméstica de 220 voltios. El cuerpo actúa como intermediario entre el conductor eléctrico y la tierra, pasando la corriente por todos los tejidos y causando las lesiones a los mismos, pudiendo llegar a ocasionar la muerte por paro cardiorrespiratorio. El shock que produce en el individuo la corriente eléctrica, que entra y sale del cuerpo, puede derribarlo, provocarle la pérdida de conciencia o incluso cortarle la respiración e interrumpir los latidos cardíacos.
La electricidad se extiende a todos los tejidos del cuerpo y llega a causar daños profundos y generalizados, aun cuando exteriormente la piel no muestre más que una pequeña señal en el punto de contacto con la corriente. Y si la tensión es a más de 1000 volts, no es necesario el contacto directo, ya que antes de que llegue a tocarlo, salta un arco eléctrico y se produce la electrocución. Por ejemplo, en tubos de imagen presentes en televisores, monitores de PC, carteles luminosos, luces de neón, todos estos a su vez pueden mantener tensiones entre los 4000 y 17000 volts, aun luego de desconectados. Veamos ahora en esta imagen los efectos de la corriente según su recorrido por el cuerpo. Veamos ahora en esta imagen las resistencias presentes que están en una electrocución, las cuales son: resistencia de contacto, resistencia del cuerpo humano, resistencia de salida. Veamos como ejemplo un caso de accidente por electrocución de un operario de construcción. Antecedentes y caso clínico del accidentado. El caso que nos ocupa es el de un adulto joven, operario de la construcción, que al desplazar un andamio metálico, contacta con un cable de media tensión, actuando el andamio como conductor eléctrico. En el examen de las ropas destaca quemadura del tejido del guante de la mano izquierda y quemaduras en el calzado de ambos pies. Distancias mínimas de seguridad. Son las separaciones mínimas que debemos analizar antes de empezar un trabajo, entre cualquier punto con tensión y la parte más próxima del cuerpo o de las herramientas y equipos a utilizar. Las distancias son las siguientes. Probabilidad de accidentes por no tomar en cuenta las distancias mínimas de seguridad. Manipulación de varillas de construcción, palos, alambres y tubos cerca de líneas de media tensión. Construcción de edificaciones. Instalación de antenas de televisión y astas. Instalación de letreros, banderolas, carteles y avisos publicitarios. Maniobras con equipo pesado. Poda de árboles. Pintado de fachadas con andamios. Veamos algunas imágenes de acciones temerarias de algunos obreros y construcciones que no respetan las DMS y podrían tener un accidente fatal. Construcción que se ejecuta imprudentemente, cerca de línea de media tensión, con alto riesgo de muerte para los trabajadores de construcción civil. Línea de media tensión a una distancia horizontal aproximadamente a 0,30 metros del fierro que sujeta letrero fijado en la pared del edificio. Voladizos de construcciones prohibidos por DMS. Prevención de riesgos eléctricos. Se debe considerar que todos los circuitos llevan corriente hasta que se demuestre lo contrario. Evitar el acceso de personal no autorizado a zonas de tablero eléctrico. Uso de equipo de protección dieléctrico, guantes, protectores visuales y ropa antiflama. No trabajar en líneas con tensión y, si lo hacemos, emplear los implementos de seguridad dieléctricos adecuados al nivel de tensión. Colocar vallas y señales en zonas peligrosas.